Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Bienvenidos a Poder y Plomo, esta serie de cápsulas sobre geopolítica, violencia. El día de hoy vamos a platicar con María Luisa López, quien es politóloga y también tiene un máster en sociología. Ella está interesada en temas relacionados con movimientos sociales y política en general, así que pues le damos la bienvenida. Es invitada precisamente porque conoce de mano, de manera inmediata el contexto colombiano y ya vemos que hace algunas semanas, pues desde hace unas semanas, Colombia también ha estado en la mira de los medios internacionales a partir de algunas amenazas por parte del presidente estadounidense Donald Trump y pues unas recepciones a veces bastante afortunadas desde mi punto de vista como mexicano de Gustavo Petro, que al final pues termina pues liberando esa tensión que se estaba acumulando en torno al tema Colombia, ¿no? Entonces, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta llamada y pues la primera pregunta es directamente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre la legitimidad, la política interna y esta postura que está tomando Gustavo Petro, que me parece es la más, por lo menos la que responde de maneras más enérgicas al gobierno de Donald Trump, incluyendo quizás a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a Lula en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de estas respuestas y lo que implica para la política interna? Antes de contestar, me parece importante dar un contexto, digamos, de un asunto que venía ocurriendo antes de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, en términos de la relación entre Colombia y Estados Unidos y más particularmente de la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump, ¿cierto? Como también Perfecto. personalizando, ¿no? Y es que desde hace algunas semanas, quizá meses, algunos personajes con mayores o menores grados de influencia en la política interna em, de la derecha y la ultraderecha, para ponerlo en términos ideológicos, em, estaban haciendo como una especie de lobby con senadores o con personas cercanas a Donald Trump, digamos, intentando minar la legitimidad de Petro, ¿sí? Como con las mismas acusaciones que han funcionado al parecer toda la vida, ¿no? El narcotráfico, el mal manejo del país, la escalada de violencia y un montón de asuntos, digamos, en los que ya se estaba fraguando desde ciertos sectores de la política nacional la entrada, digamos, más directa o la intervención directa de Estados Unidos en la política interna. Em, entonces creo que esa respuesta de Gustavo Petro también es una respuesta em, a estas personas que finalmente es como, en últimas, el encargado de las relaciones exteriores es el presidente. Sí, entonces como también una muestra de eh, fuerza, si se quiere, al interior del país, am, y que, digamos, también se inscribe en el marco del proceso electoral, ¿sí? Porque ya este es año de elecciones. Justo hace poco salió mm, una encuesta grande, bueno, han salido varias y en realidad no varía mucho la situación, y es que si bien no hay ganador o ganadora en primera vuelta, em, el candidato de izquierda va punteando las encuestas. Entonces creo que también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Como em, mucha gente, creo yo, que estaba esperando como, ok, ya faltan unos pocos meses del gobierno de Petro, un poco como aguantémoslo, pero no es claro, ¿no? Como que la izquierda vaya a salir del poder. Entonces también ahí creo que hay asuntos que relacionan, digamos, la respuesta de Petro a lo que ocurrió pues con Donald Trump o las insinuaciones de intervención de Donald Trump. Claro. Y en este contexto, pues lo que pasa es que me parece que aunque no necesariamente haya un repunte evidente de la derecha, pues por su típica
típico juego casi siempre desleal, es Ujú. peligroso cuando la izquierda no va al frente desde un principio, desde una proyección, ¿no? Entonces me Ujú. pregunto también ahí, primero una pregunta sobre lo que acabas de mencionar. Entonces, entendería que a Petro sí le está funcionando, al menos en términos electorales, estas respuestas que está teniendo frente a Donald Trump. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, pues, precisamente, eh, ¿qué posibilidades hay de que la derecha, pues, juegue deslealmente o si no, ya lo está haciendo en este momento? Yo no sabría o no estaría muy segura al decir que la política internacional es un asunto, digamos que pese en la definición de por quién votar, no como en el grueso de la población. Em, Evidentemente hay unos sectores que, digamos, avalan las posiciones de Petro, pero creo que las avalan muy o más en general. Sí, no voy a decir que del todo, porque también es un asunto que ha pasado, ¿no? Como en el país, y es que hay un gran espectro de posicionamientos respecto a Petro, pero en últimas creo que no es relevante, digamos, en el plano de la decisión individual sobre el voto. Y lo otro, lo de si la derecha está jugando deslealmente, pues como ya mencioné ahorita, había intentos ya como de mm, tensionar esa relación por parte, pues de la de Trump y Petro, por parte de distintos sectores. Hubo algunos que incluso manifestaron de manera abierta y explícita el pedido de invasión de Trump a Petro, pues o de Estados Unidos a Colombia. Em, no son como la gran mayoría, sí, porque creo que también un asunto bastante retador es que en general em, la derecha colombiana ha sido, entre comillas, inteligente, ¿no? Como a la hora de jugar el juego de la política. em, pero tampoco es, justamente por eso, no podría decir si ya, digamos, con esto que hizo Petro, los desactivó o si siguen como, sí, debajo de la mesa teniendo este tipo de em, iniciativas, digamos. Yo creo que algo que es bien, que ha sido bien central en un país como Venezuela, y de hecho yo creo que hasta Marco Rubio lo ha reconocido, el mismo presidente Donald Trump, cuando dice, cuando sucede que no se le da el poder a Corina Machado, es Ujú, debido sobre todo a la incapacidad que tiene la derecha, por un lado, de controlar el país a nivel político, pero por el otro lado también el aspecto militar, ¿no? ujú, En México también, pues es una de las hipótesis que se tiene, ¿no? Como la idea de que el ejército está con la cuarta transformación porque se le ha dotado de bastantes concesiones, tanto a nivel político como a nivel económico, ¿no? Y entonces hoy me preguntaba, a partir de que vi una noticia en donde hay un momento de tensión en un evento público con Gustavo Petro me parece que el directivo de la policía ujú. nacional, que está allá a cargo del ejército, ¿no? Me preguntaba justamente aquí uno, es cómo ves, digo, porque me parece que, no sé si estés de acuerdo conmigo, en Estados Unidos Donald Trump lo que está tratando de hacer hacia afuera es que los gobiernos de derecha pues lleguen y así tenga vasallos, ¿no? Sin Ujú, embargo, si no lo hace, pues sigue negociando con los gobiernos de izquierda, ¿no? ujú. O presionando diplomática y a veces militarmente, ¿no? Entonces mi pregunta un poco va sobre ese punto, qué tanto este performance que vi hoy de Petro, porque no sé si fue realmente un acto deliberado o si se Ujú. generó la tensión. La verdad me preocupa que tenga que hacer eso un presidente en un evento público para reafirmar su autoridad. Sinceramente creo que como que aunque muchos lo aprobaron, me parece peligroso, ¿no?
Ujú. Pero más allá de eso, ¿cómo ves esta relación existente entre la izquierda, representada ahora por Gustavo Petro, la posibilidad de este triunfo, esta repetición de la izquierda, y finalmente, pues, la posibilidad de mantener ese gobierno a lo largo del tiempo en función de esta relación que existe con el ejército y la policía? Mm. Yo creo que, y no sé, al menos no he visto que sea un asunto que se haya hablado tan abiertamente, pero para mí, em, uno de los aciertos de Gustavo Petro, digamos, en su mandato ha sido justamente el intento por, digamos, acercarse tanto a la policía como al ejército, sí, porque sabemos que el ejército y la policía colombianas, digamos, que llevan años, digamos, como todos los ejércitos de América Latina, pero de manera particular, con una fuerte incidencia en términos económicos, pero también político-ideológicos, de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Que no hay que perder de vista a Israel ahí en esta ecuación. Y digamos que también, ahí sí no podría decir si es como una característica de los ejércitos y las policías de toda América Latina, pero digamos que la policía y el ejército colombianos han estado muy, claro, son instituciones jerárquicas, evidentemente en todas partes, pero digamos que acá esa jerarquía también está respaldada o más bien es expresión también como de la misma división de clases, si se quiere, para ponerlo en términos marxistas, es decir, hay soldados y policías que son quienes están principalmente pues como en los territorios, eh, muy empobrecidos, sí, que no tenían unas buenas condiciones, digamos, económicas, incluso los soldados y policías profesionales versus la élite, ¿no? Del ejército y la policía, que son pues personas, sobre todo varones, provenientes de ciertas clases, y había un punto, digamos, en el que incluso ciertas normas de la policía y el ejército impedían el ascenso de estas patrulleros, ¿no? O soldados rasos como a cargos más altos. Y entonces creo que por eso no se puede leer como de manera monolítica la relación de la policía y el ejército con los gobiernos de izquierda, porque es quiénes, ¿no? Como una cosa es lo que piensan o cómo se posicionan las cúpulas, que por supuesto es importante y no es como que no haya que tomarlo en cuenta a la hora de eh, tomar decisiones, pero otra cosa son los soldados y los policías rasos, ¿no? Como no estoy diciendo que todos estén a favor del gobierno de Petro, pero tampoco es como que estén radicalmente en contra, porque para juntarlo con lo que estaba diciendo ahora, una de las grandes iniciativas del gobierno de Petro ha sido justamente mejorar las condiciones de estas personas, ¿sí? En términos de salario, en términos de qué alimentación reciben cuando están pues como en combates o en zonas alejadas y un montón de asuntos, digamos que de una u otra forma han acercado también a sectores de la policía y el ejército al gobierno. Sí, de hecho, la semana pasada, antepasada, bueno, cuando ocurrió este asunto con Maduro, hubo un trend en redes sociales de policías y soldados, sobre todo soldados, manifestándole su apoyo al gobierno Petro y diciendo, si hay una invasión, somos los primeros que vamos a defender al gobierno. Sí, no solamente por el gobierno, sino también por la defensa de la soberanía nacional. Pero digamos que para puntualizarlo en la pregunta que haces, eh, por todo esto que he dicho, yo no estoy tan segura de que llegará a funcionar tan fácilmente la fórmula de instauración de dictaduras militares del siglo XX, sí, como no creo que suceda, que la correlación de fuerzas esté tan dispar al interior del ejército y la policía como para que eso sea posible, sí, como para un golpe de estado. También porque no somos un país,
todas las críticas, ¿no? que se le pueden hacer al sistema democrático y su relación, digamos, con la aparición de guerrillas en el siglo XX y posteriormente, pues, como toda esta ola de violencia que todavía vivimos. Bueno, ok, dejemos de un poco a un lado esto. Hemos sido, o Colombia ha sido un país a cuyas élites les ha interesado mucho mantener al menos la visión o sí, como mantener el performance de la democracia vigente, ¿no? Sí, entonces creo que hay un montón de otras alternativas allí como para intentar minar un gobierno de izquierda. No creo que la vía militar sea una. Muy bien, muchas gracias, Lu. Finalmente, yo pienso que lo que ha hecho Donald Trump a nivel global un poco es como llegar a sacudir las Ujú, políticas de muchos países, ¿no? Precisamente basados en esta influencia primero a través de la ultraderecha, después a través de los aranceles comerciales y ujú, finalmente a través de esta presión pues militar en algunos casos, como es el caso de pues, recientemente el Caribe, ujú. incluyendo el Caribe colombiano y venezolano, ¿no? Entonces mi pregunta es un poquito qué ha sucedido, ¿no? En torno a esta política, porque yo lo que he visto es que algunas de estas tensiones también pueden ser armadas, como ocurre en el caso colombiano, ¿no? Donde inmediatamente después de lo que está sucediendo en las presiones sobre Centroamérica y Sudamérica, inmediatamente después hay esta alerta, ¿no? Por la posible invasión en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo observas esta relación entre la reacción del ELN y la reacción también ante las acciones o las amenazas del ELN de Gustavo Petro? Ujú. Es que es complicado hablar del ELN, eh, porque justamente al ser una guerrilla, digamos, no jerárquica, sino que obedece más como una especie de federación, si se quiere, puede ser que la cúpula, digamos, central todavía mantenga, digamos, cierta perspectiva político-ideológica ligada a la revolución y esto, digamos, como por lo que se creó esta guerrilla, pero digamos que lo que hemos visto, o al menos lo que leo yo desde mi perspectiva, sé que hay otras, es que en los territorios donde hay más presencia del ELN, digamos que muchas de estas células o sí, como mini organizaciones adscritas al ELN, en realidad no tienen un interés tan político ideológico en este momento y desde hace varios años, ¿no? Como que su interés está más ligado a em, los negocios ilegales en últimas, ¿no? Como al narcotráfico, a mantener rutas del narcotráfico, extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por esa razón, yo creo, primero, que el ELN no tiene mucha legitimidad ni credibilidad, ni siquiera al interior de la izquierda. No estoy diciendo que absolutamente no la tenga, porque sé que hay sectores eh, que todavía tienen como otra lectura, no es mi caso. eh, y en ese sentido, creo que lo que diga el ELN o el respaldo, digamos, del ELN al gobierno del presidente Petro puede que sea más, eh, pues es contraproducente, sí, es como, ¿para qué? ¿No? Si en la política interna, en últimas, lo que están haciendo es lo contrario, ayudar a la construcción de un proyecto político de izquierda, generando un montón de conflicto y escaladas de violencia en territorios específicos, uno de ellos justamente la frontera colombo-venezolana, eh, sí, como toda la frontera, que es casi la mitad del país, y en algunas otras zonas, digamos, más alejadas de allí, pero, ajá, es como...
en últimas me parece inconsecuente por parte del ELN, que no sorprende, porque en general me parece que hace muchos años son inconsecuentes, pero y del otro lado me parece que no le ayuda nada al presidente Petro, al contrario. Te agradezco mucho, Lu. ¿Te gustaría agregar algo más antes de que cerremos la entrevista sobre este tema de la política interna y la importancia ante la coyuntura de Donald Trump? No, pues creo que es importante mencionar también que lo hiciste como hace un rato, pero no ahondamos mucho ahí, también como en el papel que ha jugado Petro, digamos, en el concierto latinoamericano, ¿no? O regional, sí, que también em, es algo muy importante de todo el gobierno de Petro y digamos que se ha mostrado de manera particular. Em, Acá, sí, que tiene que ver, tú dijiste, claro, Sheinbaum se manifestó en contra, Lula, pero por ejemplo yo a Lula lo sentí bastante más tibio que en otras ocasiones, entiendo por qué, pero me parece que Petro también allí se posicionó eh, más aún como un líder regional del progresismo y de la izquierda, también es importante como leer eso. Y otra cosa de la que no hablamos, pero también es importante para entender digamos, la estrategia de Gustavo Petro tiene que ver con que Colombia es el país que más venezolanos ha recibido. O sea, hay aproximadamente 3 millones de personas venezolanas en este momento en Colombia. Sí, Colombia que tiene aproximadamente 50 millones. Es un número importante, ¿cierto? Y eso ha generado desde hace muchos años, digamos, eh, una crisis humanitaria grandísima, sí, como que este gobierno y los anteriores han buscado tramitar de alguna manera, pero sigue siendo muy complicado, sí. Y en ese sentido, creo que si a un país no le conviene el escalamiento de ese conflicto en particular, es a Colombia, justamente por eso, ¿no? Como veía también muchos análisis de periodistas y científicos sociales en los medios diciendo eso, como es que si hay una guerra, digamos, más frontal entre Venezuela y Estados Unidos, eh, al contrario de lo que pensamos al principio, no va a empezar la migración, digamos, de regreso a Venezuela, sino al contrario. Va a haber cada vez más personas venezolanas eh, en Colombia y no lo menciono, digamos, desde un lugar de xenofobia, sino de cómo atender esa crisis humanitaria en términos prácticos, ¿sí? Siendo un país eh, digamos, con las posibilidades que tiene Colombia, que sabemos no es una potencia, ¿no? Entonces creo que, ajá, ahí también era importante. Primero, distensionar la relación entre Petro y Trump, pero también eh, posicionarse como un actor que permita como hacer un puente, ¿no? También como entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez. Ahora, sí, también como que en términos de la política interna es un punto muy importante como a considerar y que también explica, digamos, que Petro no haya actuado de otra manera. Claro, te agradezco mucho. Y también mencionar que justo lo que dices, o sea, reiterar más bien que me parece que se ha tomado un papel relevante en este liderazgo. Es el único, creo, que sigue llamando como a esta lógica del multilateralismo, ¿no? O sea, como que los Sí. demás sí asumieron quizás una respuesta de, no, pues estamos en contra permanente, pero siempre es en relación a lo que acaban de hablar con Donald Trump, ¿no? Y me Ujú, parece que Petro ha tomado otro papel desde el principio, ¿no? Desde que se ujú. plantaba en la ONU a decir, pues la realidad como es, ¿no? Muy cruda, muchas veces muy cruda. Pero al final era el único que hablaba desde esa, me parece, honestidad, Ajá. desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, Sí, que pues acá lo también, vemos mucho también, como todo el tiempo está esto de Petro, ¿por qué salió a decir esto? Días o semanas después, oigo, tenía razón, ¿no? Como, exacto, sí, que también la historia le ha dado la razón. Y pues mm, te agradezco mucho, Lu. Pues muchas ah, gracias y esto fue Poder y Plomo y pues tengan una excelente tarde.